Yo creo que eran dos dimensiones. La primera, que te quiero contar la experiencia personal de cuando conocí a Pedro Joaquín. En septiembre, octubre de 1965 fuimos con Casimiro Sotelo, entonces presidente del Centro Estudiantil de la Universidad Centroamericana, CEUCA, Dionisio Marenco, secretario general del CEUCA, y yo, que era el secretario de Asuntos Laborales, a pedirle su colaboración o la colaboración de la prensa para divulgar, publicitar el primer seminario obrero estudiantil que nosotros habíamos organizado con el entonces MOSAN, Movimiento Sindical Autónomo de Nicaragua, que ahora derivó en la Central de Trabajadores de Nicaragua, la CGT independiente, la Confederación General del Trabajo y la Confederación de Unificación Sindical. Y nos llamó la atención y lo comentamos inmediatamente después con Nicho y con Casimiro, que está ahora muerto, murió heroicamente en la guerrilla del Frente Sandinista, la jovialidad y el entusiasmo con que nos recibió Pedro Joaquín y la acogida que le dio a la idea de ese primer Congreso Obrero Estudiantil. Y la segunda dimensión que quiero destacar es que Pedro Joaquín ofrecía ideas de futuro, y la definición de la juventud por esencia es el futuro. Y cuando uno piensa en el futuro, tiene que pensar no solo en el futuro personal, sino en el futuro de la sociedad y del país en que vive. Y yo recuerdo la facilidad con que él conectaba con la juventud. Él no era un hombre viejo todavía, que podía tener 50 años, ¿verdad? Pero no era con los más mayores con los que enganchaba, aunque sí lo hacía. Recuerdo, por ejemplo, la amistad que él tenía con Luis Paso Argüello, muy mayor, con el doctor Ricardo País Castillo, historiador, maestro de generaciones, que fue presidente del Partido Conservador. Tenían Emilio Álvarez Montalbán, tenían gran confianza en él, pero tenía una facilidad asombrosa para empatar con la gente joven. Recuerdo perfectamente que en las actividades de UDEL, ¿verdad?, la gente, las personas que más vitoreaban, aclamaban las intervenciones siempre fogosas y animosas de Pedro, eran la gente más joven que acudía a esas reuniones, de manera que era un fenómeno muy interesante, lo cual no quiere decir que movilizaba multitudes, pues, pero movilizó multitudes realmente hasta que lo mataron. Yo creo que la cuestión esencial del mensaje de Pedro a la juventud y que convocaba a la juventud era precisamente las ideas de futuro. Y uno no quiere que el presente se repita hacia el futuro. El presente entonces era de una dictadura, de una situación de crecimiento económico, pero de gran injusticia social, de tal forma de que el futuro que nos convocaba a los jóvenes era exactamente el mismo mensaje que Pedro hacía llegar y por tanto convocaba a los jóvenes. ¿Y se leían sus editoriales? ¿Los jóvenes no leían? Sobre todo creo que se escuchaba el hecho de que él durante varios años repetía su editorial a las 5 de la tarde y los jóvenes en los buses, en los taxis, en las aceras, escuchábamos esa invitación al combate que era los editoriales de Pedro Joaquín, que después recopiló en un libro que se llama 5 de la tarde, 5 p.m. Tanto a la participación y la acción política, que tiene que ver también con lo que le llaman algunos sociólogos y politólogos la fatiga social y política de la gente. Después de todo lo que ocurrió en Nicaragua, 2 guerras civiles consecutivas, una revolución que, repito, trastocó, transformó todo el orden
histórico y cultural de Nicaragua, pues entonces ha habido, eso ha influido mucho, ¿verdad?, en la situación que hay actualmente. Pero en mi caso, ¿verdad?, yo no pierdo de vista algo que muy importante que señaló Fidel Castro cuando estuvo en Nicaragua en la celebración del primer aniversario de la Revolución Sandinista. Él dijo, refiriéndose, ¿verdad?, a la larga lucha que hubo contra la dictadura somocista, él dijo que los pueblos son como los volcanes, que pasan o pueden pasar muchísimo tiempo callados, silenciosos, apagados, y de repente estallan. Eso es lo que pasa. Pues aquí sigue habiendo una acumulación de frustraciones, de dificultades, de represión, de violación de derechos humanos, etc. Aquí en algún momento va a haber de nuevo estallidos populares, sociales de gran envergadura, como está ocurriendo en Irán. ¿Quién se imaginaba que de repente ahorita en Irán iba a suceder lo que está sucediendo? No creo que vayan a derrocar a la República Islámica, a la dictadura de los ayatolás, pero es una demostración de cómo la gente llega a un momento en que sale de la modorra y se tira a la calle. ¿Qué aspectos del pensamiento de Pedro podrían animar o revivir o hacer que la juventud comience a pensar que es necesario unirse y actuar? Hay un elemento del pensamiento y el planteamiento de Pedro que a mí me parece que es muy importante para la juventud, sobre todo para la juventud que está en las aulas universitarias, en los centros escolares, ¿verdad?, y que todavía no está contaminada de los vicios y los defectos generales de la cultura y de la vida social nicaragüense, que es lo que él planteaba sobre la revolución de la honradez. Él decía que la única revolución que realmente valía la pena y era necesaria hacer en Nicaragua era la revolución de la honradez, poner fin a toda esa cultura del latrocinio, de abusos con los recursos del Estado, etcétera, que trasciende a la sociedad. El problema ha llegado a tal gravedad que no es solamente el funcionario público corrupto, sino que en la empresa privada, en el centro, en todas partes, hay ahora esa cultura del aprovechamiento, del robo inclusive, pero a esta nueva generación que tiene, a mi juicio, un pensamiento sano todavía. Ese es un elemento que lo podría movilizar, además de lo central de Pedro Joaquín Chamorro en su pensamiento y su acción, que era la libertad. Las libertades civiles, los derechos humanos, la alternabilidad en el poder, las elecciones libres, son elementos atractivos. ¿Cómo hacerlo, don Luis? Bueno, ¿cómo hacerlo? Haciéndolo. La única manera de hacer las cosas es haciéndolas y no perder el ánimo de, porque en algún momento y en este en particular la situación está pasiva, inerte. No por eso desanimarse, sino que insistir, una gota de agua, dicen, orada la piedra, la perfora si insistentemente le está cayendo. Bueno, lo que pasa a mi juicio es que como en Nicaragua ocurrió una revolución, y este es un fenómeno que transforma completamente a todo el sistema de valores, de cultura, actitudes de la gente. El modo de ser del nicaragüense cambió en términos generales, en algunos casos para bien y en algunos otros para mal, así como yo lo valoro. Entonces ahora, a diferencia de aquella época en que no es que eran multitudes de gente la que estaba dispuesta a organizarse, movilizarse, salir a la calle, enfrentar a la guardia, etcétera, sino que siempre fueron minorías, pero era más activo, más dinámico, más persistente. La gente sufría derrota e inmediatamente volvía a otra.
¿Cómo hacer hoy, 40 años después del asesinato de Pedro Joaquín, para revivir ese pensamiento en los jóvenes de Nicaragua de hoy? Bueno, es que el pensamiento de Pedro Joaquín está vivo. Como una vez Sergio Ramírez escribió un libro que se llamaba El pensamiento vivo de Sandino. El pensamiento de Pedro Joaquín está vivo cuando nos damos cuenta de que hay una situación de marcada injusticia social, cuando nos damos cuenta de que los jóvenes se les excluye por su afiliación o su no afiliación política, cuando nos damos cuenta de que casi todos los medios de comunicación están copados actualmente por el gobierno, cuando nos damos cuenta de que Nicaragua no crece lo suficiente para erradicar la pobreza. Todo eso representa que el pensamiento de Pedro Joaquín está vivo, y está vivo sobre todo para la juventud, porque como lo he señalado antes, por definición, la juventud piensa en el futuro.